Bueno, muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase conmigo. Soy la licenciada Grecia Bolivia Nao. Vamos a continuar con el aprendizaje. En este caso, vamos a continuar con lo que son las potencias, ¿ya? Vamos a iniciar, ¿no? Acá tenemos, ¿qué es una potencia, no? Una potencia es una operación, o la potenciación es una operación matemática que consiste en multiplicar por sí mismo el número llamado base, tantas veces como lo indique otro número llamado exponente, ¿ya? Es decir, que nosotros vamos a multiplicar las veces que nos diga el exponente, en este caso es b. ¿Qué cosa vamos a multiplicar? La base. La base en este caso se llama A, ¿no? Y nos daría la respuesta que es la potencia. ¿Para qué nos sirve una potencia? Una potencia nos sirve para abreviar la multiplicación, para no estar escribiendo 8 por 8 por 8 por 8 por 8, ¿no? En realidad, en vez de escribir 8 por 8 por 8, podemos escribir 8 al cubo, ¿no? Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Ya en este caso, por ejemplo, tenemos 2 al cuadrado. Y como nos dice el número de veces del exponente, en este caso sería 2 por 2, ¿no? Y 2 por 2 nos daría 4, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, tengo 3 al cubo. 3 al cubo nos dice que el número 3 lo tengo que multiplicar 3 veces, ¿no? El exponente es quien me dice el número de veces que voy a multiplicar. 3 por 3 por 3, ¿no? Aquí me dice 3, acá está 3b. ¿Y qué cosa voy a multiplicar? El 3, ¿no? Entonces, 3 por 3, 9. Por 3, 20. Correcto, ¿no? 5 elevado a la 0, ¿no? Esto está dentro de las propiedades de la potencia, ¿no? Y todo número elevado a 0 siempre es 1. Más adelante vamos a ir viendo más ejemplos. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí 4 al cuadrado. 4 por 4 va a ser igual a 16, ¿no? Porque acá nos dice que 2 veces multipliquemos al 4. ¿Correcto? Muy bien, pasamos a lo siguiente. Propiedades de la potencia, ¿no? Iniciamos con el caso 1, cuando la potencia es de base 1. ¿Qué nos dice? Que toda potencia que tenga base 1 y no importa el número que sea su exponente, siempre va a ser igual a 1, ¿no? Como en estos ejemplos, 1 a la cuarta, 1. 1 a la quinta, 1. Aunque sea el 1 elevado al 100, siempre va a ser 1, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 a la cuarta serían 4 veces multiplicado el 1. En este caso, 1 por 1, 1. Por 1, 1. Por 1, 1, ¿no? O sea, no importa cuántas veces multipliquemos el 1, siempre va a ser 1. Muy bien. Pasamos al siguiente caso. En este caso tenemos el exponente de una potencia es 1, ¿no? Ahora ya no es la base, sino el exponente. Cuando el exponente es 1, se repite el número de la base. Es decir, si tengo a elevado a la 1, va a ser igual a a. ¿Ya? Miren, como acá. 2 elevado a la 1, 2. 23 elevado a la 1, 23. 4 elevado a la 1, 4. 12 elevado a la 1, 12, ¿no? Es decir, que esta base 1, todos los números lo tienen, ¿ya? Pero no se anota. Ustedes saben que solamente se anota a partir del 2, ¿no ves? Entonces, a no olvidarse, todo número elevado a la 1
Siempre se repite el mismo número. ¿Ok? Pasamos al siguiente caso. Caso 3. El exponente de una potencia es 0. ¿Qué pasa cuando la base es cualquier número y el exponente es 0? Siempre va a ser 1, pero la base tiene que ser diferente de 1. ¿Ya? Es decir, que no puedo hacer 1 elevado a la 0, ¿ok? En esa función no se cumple. Siempre tiene este número A, tiene que ser diferente a 1, ¿no? En este caso, miren, 6 elevado a la 0, 1. 8 elevado a la 0, 1. 78 elevado a la 0, 1. 34, perdón, elevado a la 0, 1. No importa el número de base que tengamos, elevado a la 0 siempre va a ser 1. ¿Ok? Pasamos al siguiente caso. El signo de la base. No, ¿qué pasa que cuando el signo es negativo? ¿No? Si queremos multiplicar una base con signo negativo, dice, tenemos una regla, que si A es mayor a 0 y es positivo, siempre va a ser par, ¿ya? Siempre va a ser par para el positivo. Pero, en cambio, si n es impar, siempre va a ser negativo nuestro resultado. A ver, vamos a ver si se cumple en este ejercicio. Por ejemplo, nuestra base es -3. ¿Es impar o es par nuestro exponente? El exponente es 3, entonces es impar. Miren. Entonces mi resultado va a ser negativo, ¿no? Miren cómo acá. Y también podemos aplicar la ley de signos. Es decir, si multiplicamos -3, multiplicamos 3 veces, es decir, -3 por -3 por -3, multiplicamos también los signos. Menos por menos, más, por menos, menos, ¿no? 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿no? Y de esta manera podemos verificar que mi resultado está correcto, ¿no? Pasamos al siguiente caso. Exponente negativo. ¿Qué pasa si ahora en nuestro exponente es negativo? ¿Ya? Y tengan en cuenta que siempre la base tiene que ser diferente al 0. ¿Ya? Es decir, puede ser más de 0. Tiene que ser 1, 2 o infinito, ¿no? Miren, en este caso, mi base es 5 y mi exponente es negativo. ¿Qué hace esto? Que cambie de posición, es decir, que se va a ir al denominador, ¿no? Es decir, que ya mi potencia se va a convertir en una fracción o cociente, como le decimos, ¿no? Miren, acá se cumple esta regla. Simplemente ya pasa al lugar del denominador, es decir, debajo la fracción, ¿no? Antes era un número entero y se convierte en una fracción. A elevado a la menos n, acá pasa con signo positivo. A la n, ¿no? Acá pasa lo mismo. 5 a la menos 1 y pasa acá con 5 elevado a la 1, pero les había dicho que el 1 no se anota, ¿verdad? Entonces, así vamos continuando con el siguiente caso. Acá tenemos producto de potencias. ¿Qué pasa si yo tengo dos potencias de la misma base? Conste, tienen la misma base. Miren, A y A, ¿no? Ambas tienen la misma base, pero el exponente es diferente. Cuando se están multiplicando, mi exponente se suma, ¿ya? A ver, vamos a ver acá en nuestro ejemplo. Si tengo 3 al cuadrado y 3 al cubo,
mis exponentes se suman. Como mis dos bases son iguales, ¿no? Se dan cuenta acá, nuestra base es 3. Entonces, ambos tienen 3, ¿no? Y voy a hacer 3 y voy a sumar los exponentes. 2 más 3, ¿no? Eso nos va a dar igual a 3 a la quinta, ¿no? Porque 2 más 3 es 5, ¿ya? Y ya puedo proceder a multiplicar, ¿cuántas veces? 5, ¿no ve? 5 veces nos está diciendo que multipliquemos el 3. Entonces vamos a hacer 3 por 3 por 3 por 3 y por 3, ¿no? 5 veces he multiplicado el 3 y eso, si lo resolvemos, nos da un total de 243, ¿no? Como acá nos está diciendo, ¿no? Y de esa manera podemos resolver dos potencias, ¿no? Que tengan la misma base. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviera 2 al cuadrado por 5 al cubo, ¿no? Acá no los puedo unir, no puedo aplicar esto, porque el 5 es diferente del 2. Acá yo tendría, para poder hacerlo, tendría que tener un 2, ¿ya? Y recién voy a poder hacerlo, ¿no? En este caso tendría que ser 2 elevado al cuadrado por 2 elevado al cubo, ¿no? Ahí sí se cumple mi regla, ¿no? Ambas bases son iguales, ambos tienen 2. Entonces, ahí sí puedo sumar 2 más 3, 5, ¿no? Ya podemos ir saltándonos algunos pasos porque ya se supone que tenemos que aprender esta regla. Entonces, ya tenemos que ir directamente. 2 elevado a la quinta. ¿Por qué? Porque 2 más 3 es 5, ¿no? ¿Y eso cuánto va a ser? Eso igual rápido en la cabeza. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32, ¿no? Entonces mi resultado sería 32. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente caso. ¿Ya? Que es potencia de una potencia. ¿Qué pasa si yo tengo un exponente, perdón, una base con un exponente y a eso le está multiplicando otro exponente más, ¿no? Cuando tengo en esta ocasión, simplemente multiplico, ¿no? En esta ocasión lo multiplico. Esto téngalo muy en claro. En el anterior caso se sumaban, pero acá se multiplica, ¿no? Así que es muy importante identificar si estamos sumando o multiplicando, ¿no? Porque eso nos llevaría a cometer un gran error. Entonces, vamos a proceder a hacer en este ejercicio. A ver. ¿No? En este caso tengo 2 elevado al cuadrado, todo elevado al cubo. ¿Qué va a pasar? Que como está multiplicando, yo voy a multiplicar su exponente. Y esto me va a dar igual a 2 elevado a 2 por 3. ¿Cuánto es? 6. Y esto nos va a dar igual a ver, multipliquen 6 veces el 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Y por 2, 64, ¿no? Entonces nuestra respuesta final será 64, ¿no? Y de esa manera vamos aprendiendo un caso más, ¿no? A ver, vamos a seguir con los demás casos, ¿no? Que ya es la potencia del producto.
¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo dos números distintos que se están multiplicando, pero este exponente no solamente es de una base, sino que está con un paréntesis y está para ambas bases, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es distribuir a cada una el mismo exponente, ¿no? Porque cabe aclarar que esta n no es exponente del b, no es exponente solamente de b. Estos paréntesis nos está indicando que esta n es exponente de a y también es de b, ¿no? Entonces, miren, por eso acá tenemos a elevado a la n por b elevado a la n, ¿no? Y también cabe aclarar que esta repartición solamente se puede hacer en aquellas bases que estén multiplicando, ¿ya? Porque si yo tengo, por ejemplo, a más b todo elevado a la n, no puedo aplicar esta función o esta regla, ¿no? No puedo y no debo aplicar. Solamente se aplica en aquellos ejercicios que están multiplicando, ¿ya? A ver, vamos a ir viendo en esta parte que nos dice que el 2 por el 3, ambos están elevados a la cuarta, ¿no? Y tenemos acá 2 elevado a la cuarta por 3 elevado a la cuarta, ¿no? Es decir, lo hemos repartido a cada uno, ¿no? Y ya de ahí podemos ir resolviendo, digamos, ¿no? 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, ¿no? Y por, ¿no? Y así podemos ir resolviendo ya más sencillamente, ¿no? A ver, vamos a ir pasando a nuestro siguiente caso. Ya, la potencia de un cociente. Es decir, ¿qué pasa si ahora el paréntesis no solamente está en una multiplicación, sino que ahora la tenemos en un cociente, o algunos también lo conocen como una fracción, ¿no? Entonces, de igual manera, este exponente no solamente le pertenece a A, sino que este paréntesis nos está avisando e indicando que pertenece tanto al numerador como el denominador, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es repartir a cada uno su parte. A elevado a la n y b elevado a la n, ¿no? Porque esta n siempre es de A. A ver, vamos a ver aquí en ejemplos. ¿Qué pasa si yo tengo 3 medios elevado al cuadrado? Pasa que reparto a cada uno, ¿no? Entonces se va a hacer 3 al cuadrado y 2 al cuadrado, ¿no? Y ya de ahí ustedes ya pueden ir resolviendo de la manera que ustedes ya conocen, ¿no? Pero es lo importante, que solamente podemos hacer esta repartición cuando estamos haciendo en una división y que además dentro del numerador o el denominador tienen que estar números enteros o multiplicaciones. Si habría algún signo más o menos, estaríamos hablando de otras funciones, ¿ya? Esto solamente se rige cuando están solos o multiplicando. ¿Ok? A ver, vamos a pasar al siguiente caso. ¿No? Este caso de la potencia de una fracción con exponente negativo. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Que hemos visto en la parte de arriba con exponente negativo, cuando veíamos que 1 sobre a elevado a la menos 1 va a ser igual a a. ¿No? Es decir, que simplemente que nosotros cuando cambiamos de posición, el numerador se va al denominador y el denominador al numerador, cambiamos el signo. Ya, en este caso igual, miren.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo a elevado a la menos 1? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar con la a si yo la quiero positiva? Va a pasar al denominador, ¿no? Y acá, ¿qué me va a quedar? Solamente 1, ¿no? Eso es lo que simplemente hace. Lo mismo pasa acá. Como este exponente está para ambos y está con signo negativo, entonces voy a simplemente cambiar de posición, ¿no? La A se viene al denominador y la B se viene al numerador, ¿no? Como en este ejemplo podemos observar. Si tengo 3 medios elevado a la menos 1, el 3 se ha venido a denominador y el 2 al numerador, ¿no? Bastante sencillo, ¿no? Y de todos modos, si tienen alguna duda, me pueden ir dejando en los comentarios o mensajes. Continuamos. Vámonos con el siguiente caso. ¿No? Entonces, con esto habríamos concluido la clase de hoy sobre todo lo que son las